La lluvia caía como una cortina continua sobre la ciudad. No era una tormenta furiosa, sino un aguacero obstinado, de esos que empapan no solo la ropa sino también los planes. Las calles brillaban bajo la luz anaranjada de los faroles, y el sonido de los neumáticos cortando los charcos formaba una música sorda, constante. Eran casi las 11 de la noche cuando un hombre de andar calmo, con la ropa mojada y la mirada serena, cruzó la calle principal y se detuvo frente al Hotel Imperial. La fachada del edificio destacaba en la cuadra como un faro de elegancia. Mármol claro en la entrada, ventanales grandes con cortinas gruesas color vino, luces cálidas filtradas desde el interior. La puerta giratoria brillaba, seca y limpia, y dentro, el vestíbulo parecía un mundo completamente ajeno a la intemperie. Alfombras bordadas, sillones de terciopelo, música instrumental suave y un aroma tenue a madera encerada y lavanda. El hombre, de unos 60 años, vestía una camisa blanca abierta en el cuello, sin corbata, y una chaqueta oscura empapada. El pantalón, beige claro, mostraba marcas de agua en las botas gastadas. Llevaba consigo solo un pequeño bolso de lona, y su rostro, aunque cansado, no mostraba molestia alguna. Solo una calma estoica, como si todo lo que viniera ya estuviera previsto. Entró. Del otro lado del mostrador, Carla, la gerente de turno, levantó la vista. Su uniforme perfectamente planchado, su moño tirante y su expresión afilada formaban parte del protocolo. Junto a ella, Marcos, recepcionista nocturno de 20 y pocos años, se mantenía en silencio, con la espalda recta y el rostro atento. Detrás, el botones Nicolás, un joven de rostro amable, hablaba en voz baja con una pareja extranjera que pedía toallas para la piscina. Carla observó al recién llegado de arriba abajo sin disimulo. «Buenas noches», dijo él, con tono sereno. «¿Tienen una habitación disponible para esta noche?» La gerente no respondió de inmediato. Su mirada recorrió el estado de su ropa, el tipo de calzado, la ausencia de equipaje visible. «¿Tiene usted reserva?», preguntó, casi por cortesía. «No. Estaba viajando en carretera y me sorprendió la lluvia. Solo busco descansar hasta la mañana». Carla apretó los labios. Detrás de su profesionalismo había una línea que ella misma había trazado hace tiempo. La apariencia habla antes que las palabras. Y aquel hombre no le inspiraba confianza. «Nuestro hotel es de categoría ejecutiva. La mayoría de nuestros huéspedes hacen sus reservas con antelación y cumplen ciertos requisitos de registro». «Entiendo. Pero si hay una habitación libre, puedo pagar ahora mismo». Carla respiró hondo, sin ocultar su fastidio. «No se trata solo de pagar. Hay protocolos. Y honestamente, no estamos autorizados a recibir huéspedes sin una verificación previa, especialmente a esta hora». Marcos ladeó el rostro con discreción. Sabía que eso no era del todo cierto. Habían recibido personas sin reserva antes, siempre que hubiese disponibilidad. Y esa noche había al menos 3 habitaciones vacías en el sistema. El hombre mantuvo su compostura. «¿Podría hablar con alguien más?» «Yo soy la gerente en turno», respondió Carla con una sonrisa gélida. «Y tengo la responsabilidad de cuidar la imagen del hotel. No puedo ponerla en riesgo admitiendo a cualquier persona sin garantías mínimas». Del fondo, Nicolás detuvo su conversación al notar el tono. Observó la escena, cruzó miradas con Marcos, y luego con Lucía, la encargada de limpieza de turno, que acababa de salir del ascensor con un carrito de lencería. El hombre asintió una sola vez. «Entiendo. Entonces me marcho». Y se dio vuelta. Fue en ese momento, al ver cómo la lluvia seguía golpeando con fuerza los ventanales, que Nicolás se adelantó sin pensarlo demasiado. «Señor», dijo con voz firme pero amable, «si me permite, hay una sala común donde puede esperar unos minutos más. Le puedo traer una toalla seca, si lo desea. No es mucho, pero al menos». Carla giró de inmediato. «Nicolás, por favor. No te corresponde intervenir». «Lo sé, señora. Pero no cuesta nada ofrecer un poco de abrigo». El silencio fue pesado. El hombre miró a Nicolás por unos segundos. Sus ojos, profundos, parecían examinar algo más allá de las palabras. «Gracias. Lo agradezco». Y volvió a entrar. Marcos apretó los labios. Lucía observó desde el rincón. Carla se dio vuelta con rabia contenida y tecleó con fuerza en su terminal. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero dentro del Hotel Imperial, algo había comenzado a moverse. Lento. Silencioso. Inevitable. La madrugada avanzaba lenta, como solo avanza el tiempo en los hoteles cuando la ciudad duerme bajo lluvia. El vestíbulo del Hotel Imperial había recuperado su calma habitual,
El resplandor del mármol pulido, el murmullo de la música instrumental, el zumbido leve del ascensor subiendo y bajando esporádicamente. Pero los empleados no estaban tranquilos. En la sala común del primer piso, una pequeña estancia con sillones de cuero envejecido, una estantería con libros decorativos y una máquina de café en cápsulas, el hombre que había llegado sin reserva permanecía sentado. Había aceptado la toalla que Nicolás le ofreció y se había secado el cabello, que ahora caía hacia los lados en mechones grises, ligeramente ondulados. Su bolso descansaba a sus pies. No dormía. Observaba. De vez en cuando, alguien pasaba por el pasillo y lo miraba. Él solo asentía, como si saludara con respeto a quien fuera que cruzara su camino. No molestaba. No hablaba. Solo estaba. Nicolás, desde la recepción, observaba la hora en su reloj cada pocos minutos. A las 0:53, se acercó a Marcos, que intentaba concentrarse en cerrar el turno sin cometer errores. No puedo creer que Carla lo haya echado así, dijo en voz baja. No lo echó exactamente, respondió Marcos, aunque no convencido. Pero no le dejó opción. El tipo solo pidió una habitación por una noche. ¿Qué daño podía causar? Para Carla, el daño es la imagen. Nicolás negó con la cabeza. La imagen no se defiende con desprecio. Se defiende con criterio. Marcos lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. No era común oír a Nicolás hablar así. ¿Sabes algo que yo no sepa? No. Solo tengo ojos. Y ese hombre, no parece cualquier cosa. En ese instante, Carla salió de la oficina de gerencia. Llevaba un informe impreso en la mano y una expresión aún tensa. Al pasar por la recepción, clavó los ojos en Nicolás. Acompáñame a la cocina. Quiero revisar el inventario contigo. ¿Ahora? ¿Hay algún problema? No, señora, respondió Nicolás, y la siguió sin decir más. En la cocina del segundo nivel, el ambiente era frío. Las luces blancas brillaban sobre las superficies de acero inoxidable. Carla dejó los papeles sobre la isla central. No me gusta que te salgas de tu lugar. No me salí. Solo ofrecí una toalla a un hombre empapado. Lo hiciste delante de un cliente. Eso nos hace ver débiles. Nicolás respiró hondo. ¿Y dejarlo ir bajo la lluvia nos hace ver fuertes? Carla apretó los dientes. No estás aquí para cuestionar. Estás para seguir instrucciones. Entonces dígame qué instrucciones hay sobre negar hospitalidad. Ella no respondió. Un silencio largo se instaló entre los dos. Solo se oía el zumbido del refrigerador. Ese hombre no va a regresar, dijo ella, al fin, más para sí que para Nicolás. Gente como él se cansa rápido. No puede pagarnos. Solo quería un lugar gratis donde pasar la noche. ¿Y si no fuera así? ¿Tú crees que soy nueva en esto? Nicolás no respondió. Porque en realidad no lo creía. Carla tenía años de experiencia. Pero la experiencia, como los cuchillos mal afilados, a veces ya no corta donde debe. A las 2:12, el hombre se levantó del sillón. Estiró ligeramente la espalda, tomó su bolso, y caminó hacia la recepción. Marcos estaba solo en ese momento. Gracias por el espacio. Creo que seguiré mi camino. La lluvia ha disminuido un poco. ¿Seguro? ¿No prefiere quedarse hasta el amanecer? Prefiero caminar mientras esté fresco. Pero te agradezco la cortesía. Marcos dudó. Luego dijo algo que no sabía por qué, pero necesitaba decir. Lamento que no le ofrecieran una habitación. El hombre sonrió. Una sonrisa leve, pero sincera. No tienes por qué lamentarlo. A veces, lo que parece un rechazo, es solo una invitación a mirar mejor. Marcos no entendió, pero asintió. El hombre se marchó sin más. La puerta automática se cerró detrás de él con un suspiro suave. A las 6:49 de la mañana, Carla ya estaba de vuelta en el vestíbulo, revisando el reporte de caja. El turno de día apenas comenzaba. Lucía, la encargada de limpieza, entraba por la puerta de servicio y saludaba con una sonrisa mecánica. En la recepción, Nicolás acomodaba las llaves electrónicas y el nuevo recepcionista de la mañana, Samuel, leía los mensajes del sistema interno. Entonces, sonó el teléfono de la oficina de gerencia. Carla contestó. Su rostro cambió apenas unos milímetros cuando escuchó el nombre de quien hablaba. Sí, claro. Estamos listos para recibirlo. Colgó. Prepárense. Hoy nos visita alguien del grupo de propietarios. Marcos, que acababa de llegar, levantó la mirada. ¿Hoy? Sí. Y quiero todo impecable. Nadie lo dijo, pero todos pensaron lo mismo. Ese nombre no era habitual. Algo inusual se avecinaba. Lo que nadie sabía, era quién.
El reloj digital detrás de la recepción marcaba las 8:04 cuando la puerta giratoria se movió. Una ráfaga de aire fresco entró al vestíbulo, trayendo consigo el olor húmedo de la acera recién mojada. La ciudad despertaba con los tejados aún goteando, pero el cielo empezaba a abrirse. Un rayo tenue de sol atravesó el vidrio y se posó justo sobre la alfombra rojo oscuro de la entrada. Dos hombres vestidos de negro, traje, zapatos lustrados, postura erguida, entraron primero. Uno de ellos llevaba un pequeño auricular en el oído y hablaba por teléfono en voz casi inaudible. El otro miraba a los lados, escaneando el ambiente con ojos de quien mide todo en segundos. Detrás de ellos, con pasos tranquilos y mirada serena, entró el mismo hombre de la noche anterior. Aquel que había sido rechazado. Llevaba ahora un traje gris grafito perfectamente entallado, camisa azul clara, zapatos italianos de cuero marrón oscuro y un reloj discreto, pero inconfundible para quien entiende de eso. El cabello peinado hacia atrás, el rostro descansado, sin una gota de tensión. El único detalle igual a la noche anterior era el pequeño bolsillo de la camisa, donde aún se veía la punta del pañuelo blanco que había usado para secarse la frente bajo la lluvia. Nicolás estaba en recepción. Al verlo entrar, sintió el corazón dar un salto seco en el pecho. Lo reconoció de inmediato. Y la elegancia con la que ahora caminaba, rodeado de silencio y respeto, solo confirmó algo que había sospechado, pero que todos ignoraron. «Buenos días», dijo el hombre con naturalidad. «¿Está disponible la señora Carla?» Nicolás intentó mantener un tono neutro. «Sí, señor. Voy a avisarle». Carla estaba en la oficina. Cuando Nicolás entró, ya hablaba por teléfono con alguien del departamento administrativo. Levantó la vista con impaciencia. «¿Qué pasa?» «El señor ya llegó». «¿Cuál señor?» «El que viene del grupo». Carla colgó el teléfono. Acomodó el cuello del blazer y salió de la oficina con su paso firme habitual. Pero al girar hacia el vestíbulo, lo vio. Al hombre al que ella misma le había negado alojamiento pocas horas antes. Y su rostro se puso pálido. Él la miró a los ojos. Sonrió, con educación. Y simplemente dijo: «Buenos días, señora Carla. ¿Podríamos hablar en privado?» Carla, tan experimentada como era, sabía controlar sus emociones. Pero en ese instante, su postura perfecta sufrió una pequeña fractura. Lo sintió. Y los demás, también. Al fondo del vestíbulo, Lucía observaba con un paño en la mano. Marcos dejó de escribir. Samuel, que leía correos en la pantalla de recepción, se alejó ligeramente de la silla. Nicolás, de pie junto a la columna de mármol, permanecía en silencio. Pero sus ojos lo decían todo. El hombre caminó hasta la sala de reuniones ejecutivas. Carla lo siguió. Cuando la puerta se cerró, el vestíbulo contuvo la respiración. «¿Es él?», susurró Marcos. Nicolás simplemente asintió. «¿Quién es?» «No lo sé exactamente. Pero anoche, pidió una toalla. Y nadie lo escuchó». Lucía se acercó, aún con el trapo húmedo en la mano. ¿Y Carla? Lo trató como si fuera invisible. El silencio se volvió espeso. Pues invisible no era. Dentro de la sala de reuniones, la conversación comenzó en tono contenido. Pero desde fuera, los pocos sonidos que escapaban eran suficientes para revelar que algo más profundo estaba ocurriendo. Voces tensas. Un tono firme. Luego, silencio. Carla salió de la sala unos 20 minutos después. No habló con nadie. No miró a nadie. Caminó hasta la administración, entró y cerró la puerta de un golpe. Desde dentro se oyeron papeles rasgándose. Cajones abriéndose. Pasos apresurados. A las 9:05, ya no estaba en el hotel. La noticia corrió en susurros por los pasillos. El turno de limpieza quedó paralizado. La cocina del desayuno se retrasó. El teléfono sonaba y nadie lo atendía. Todo el Hotel Imperial se había inclinado a escuchar el sonido de la caída de algo que parecía inquebrantable. Poco después, el hombre regresó a la recepción. Sonrió a Nicolás. «Gracias por tu gesto anoche». «No fue nada. Fue todo». Ernesto, el hombre del traje negro, se acercó con una tablet en la mano. ¿Confirmamos? Sí. A partir de hoy, Nicolás está al frente de este equipo. ¿Perdón?, dijo Nicolás, casi sin voz. El hombre extendió la mano. ¿Aceptas? Nicolás no supo qué decir. Pero asintió. Y todos los que estaban allí, los que vieron, los que escucharon, los que callaron, supieron, sin necesidad de palabras, que algo justo acababa de ocurrir. A las 9:12, el silencio seguía suspendido sobre el Hotel Imperial, como si el aire no se atreviera a ocupar su lugar hasta que alguien hablara primero. La puerta del despacho de Carla había quedado entreabierta.
Dentro, su taza de café aún humeaba, abandonada sobre un expediente sin cerrar. Su perfume flotaba débilmente en la habitación vacía, mezclado con el olor metálico del clip oxidado que había caído sobre el piso de mármol. Nicolás seguía inmóvil frente a la recepción. La frase que acababa de oír se repetía en su cabeza, aunque no lograba procesarla por completo. A partir de hoy, estás al frente de este equipo. A su lado, Marcos lo miraba con los ojos bien abiertos. Samuel, que no se atrevía a moverse, bajó la vista y fingió leer el monitor, aunque su mente estaba a kilómetros de la pantalla. Lucía, desde el fondo del salón, no apartaba los ojos de la escena. En su mano, el trapo húmedo empezaba a secarse. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Marcos en voz baja. Nicolás respiró profundo. Miró hacia el despacho vacío. Luego giró el rostro hacia Ernesto, que seguía de pie junto al cliente, aquel hombre que anoche se había secado con una toalla prestada y que ahora observaba todo como si conociera cada rincón del edificio, cada grieta en el suelo, cada gesto no dicho. ¿Tiene alguna indicación?, preguntó Nicolás, con respeto. Ernesto sonrió apenas. Dirige. A tu modo. Solo recuerda lo que te trajo hasta aquí. Nicolás asintió. Respiró de nuevo. Y dio un paso. Fue solo eso. Un paso. Pero en el contexto del hotel, donde todo había girado en torno al miedo a equivocarse, ese paso sonó como una declaración. La primera acción de Nicolás fue simple: reunió al personal. Pidió que los empleados que estuvieran disponibles en ese momento se acercaran a la sala de reuniones del primer piso. Llegaron uno a uno. Lucía, aún en uniforme de limpieza. Marcos, con su chaleco mal abotonado. Samuel, algo nervioso. Patricia, la encargada del desayuno, entró secándose las manos con el delantal. Eduardo, del turno de mantenimiento, llegó en silencio y se sentó al fondo. Ernesto y el hombre no participaron. Se quedaron en el salón, observando desde lejos. Sé que todos tienen preguntas, comenzó Nicolás, de pie frente a ellos, sin papeles ni tono forzado. Yo también las tengo. Pero hay algo que sí sé: lo que pasó anoche no debe repetirse. Nadie lo interrumpió. No es solo por lo que ocurrió con el cliente. Es por todo lo que dejamos pasar sin hablar. Por los silencios que pesaron más que las decisiones. Lucía bajó la mirada. Samuel tragó saliva. Patricia se cruzó de brazos. Eduardo, en el fondo, asintió una vez, casi sin querer. No vine a imponer nada. No tengo un manual nuevo. Pero si quiero empezar preguntando algo simple: ¿qué cambiarían ustedes del día a día aquí? Por unos segundos, nadie dijo nada. Hasta que Lucía levantó la mano. No con firmeza, sino con una timidez valiente. Yo diría que estaría bien si nos escucharan más. A veces vemos cosas, pero sentimos que no se puede decir. Nicolás asintió. Gracias, Lucía. Eso cambia hoy. Patricia levantó una ceja, escéptica. ¿Y si decimos algo que no gusta? Entonces hablaremos. No castigaremos. Eduardo levantó la voz desde el fondo. El protocolo de emergencias de mantenimiento no se actualiza desde hace 5 años. Hay cables en la lavandería que son un accidente esperando pasar. Gracias por mencionarlo, dijo Nicolás. Lo revisaremos esta misma semana. Y así, uno por uno, comenzaron a hablar. Al principio con cuidado, luego con más fluidez. Lo que era impensable antes, hablar sin miedo, se volvió natural en pocos minutos. No fue un cambio estructural. Fue un deshielo. Mientras tanto, en el salón, el hombre del traje grafito seguía tomando café. Observaba desde lejos cómo el equipo se reunía. No intervenía. No necesitaba hacerlo. Ernesto, a su lado, comentó en voz baja. A veces, para saber cómo dirige a alguien, solo hay que ver cómo escucha. El hombre sonrió. Y para saber quién merece dirigir, basta con ver cómo trata a quien no tiene nada que ofrecerle. A las 10:17, la reunión terminó. Nicolás volvió a la recepción. Se detuvo frente al mostrador. Miró a Marcos. Luego a Samuel. Vamos a atender al próximo cliente como si fuera el primero. Como si no supiéramos quién es, pero sí quiénes somos. Y así lo hicieron. Al otro lado de la ciudad, Carla ya había salido del hotel. Pero dentro del Imperial, algo comenzaba, por fin, a funcionar como debía. Con respeto, con verdad y con propósito. A las 10:45, la recepción ya había retomado su ritmo habitual. Clientes que hacían el checkout, turistas arrastrando maletas, un empresario francés pidiendo una copia de su factura en voz impaciente. Pero el ambiente no era el mismo. Algo se había desplazado, imperceptible pero concreto.
como cuando se abre una ventana y entra aire fresco a una habitación cerrada por años. Nicolás, con el nuevo gafete temporal que decía encargado de turno, se mantenía de pie detrás del mostrador. No estaba acostumbrado a esa posición. Siempre había estado al lado, al fondo, en movimiento. Pero no dudaba. Su mirada recorría el vestíbulo no con control, sino con presencia. Atento. Disponible. Marcos, que solía apoyarse en el mostrador mientras tecleaba, ahora se sentaba erguido, con los hombros hacia atrás. Revisaba reservas con más detalle del habitual. Samuel, más callado que nunca, solo rompía su mutismo para preguntar si algo debía hacerse diferente. Lucía, que terminaba de arreglar las habitaciones del segundo piso, pasó por la recepción y le dejó un pequeño papel doblado a Nicolás. Al abrirlo, encontró una lista, cosas que nunca se han dicho, pero todos saben. Eran 5 frases. Claras. Sinceras. Una de ellas decía: hay un huésped que siempre pide almohadas ortopédicas y nadie se las da porque Carla decía que no valía la pena. Nicolás guardó el papel en el bolsillo. A las 11:30, Ernesto volvió a entrar al hotel. Ya sin su comitiva, sin tablet, sin protocolo. Solo, como un visitante más. Llevaba en la mano un sobre. Nicolás lo recibió en la entrada. Esto es para ti, dijo Ernesto, entregándoselo. Es solo un reconocimiento simbólico. El verdadero valor es lo que hagas después de esto. Nicolás lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano, con tinta negra y papel de calidad. No tenía membrete. Solo decía: a quien supo ver a un hombre empapado sin juzgarlo por su abrigo. A quien ofreció una toalla cuando otros ofrecían distancia. A quien escuchó sin miedo y habló sin orgullo. Gracias. No por salvar la noche, sino por enseñarnos cómo se hace. Al pie, una firma simple. A. Nicolás tragó saliva. Cerró el sobre con cuidado. ¿Él escribió esto? Ernesto sonrió. No lo sé. Pero si no fue él, fue alguien que piensa igual. A las 12, Patricia, desde la cocina, pidió hablar con Nicolás. Lo encontró en el pasillo junto al cuarto de servicio. Tengo una pregunta. Claro, respondió él. ¿Esto va en serio? ¿El qué? Esto de escucharnos. De cambiar cosas. De no castigar. ¿Va en serio? Nicolás no respondió de inmediato. La miró con calma. Va tan en serio como tú quieras que vaya. Patricia lo miró por unos segundos. Luego, simplemente asintió. Voy a preparar algo especial para el almuerzo del personal. ¿Por qué? Porque hoy me dieron ganas. A las 14:17, cuando el ritmo del hotel bajó por un instante, Nicolás salió a la acera por primera vez en el día. El cielo estaba despejado. El sol golpeaba tibio sobre la piedra clara de la fachada. Observó la calle como si fuera nueva. Como si él mismo lo fuera. Y en cierto modo, lo era. A las 15:06, el timbre de la puerta principal sonó con más fuerza de lo habitual. Era el sonido sutil pero agudo que indicaba que alguien había entrado apurado. Marcos, que revisaba las reservas del día siguiente, alzó la vista. Lucía, desde el rincón junto al elevador, notó de inmediato el contraste. Una mujer de unos 50 años, cabello corto teñido de rubio platino, vestida con ropa de diseñador y cargando 2 maletas rodantes, entró con gesto molesto. Sus tacones resonaban sobre el mármol con autoridad no pedida. ¿Quién está a cargo?, preguntó en cuanto cruzó la recepción. Nicolás se adelantó de inmediato. Buenas tardes, señora. Bienvenida al Hotel Imperial. Soy Nicolás, responsable del equipo. ¿En qué puedo ayudarla? Ella no respondió de inmediato. Miró el gafete de Nicolás, luego el uniforme, luego su rostro. Parecía buscar algo que confirmar. O que criticar. Tengo una reserva desde hace semanas. Suite 302. Exigí vista al jardín y la cama king size sin almohadas de pluma. ¿Está todo como pedí? Permítame verificar, respondió él con amabilidad firme. Revisó rápidamente en el sistema. Luego hizo una señal a Lucía. ¿Puedes confirmar si la 302 tiene las almohadas correctas? Lucía asintió y salió de inmediato hacia el ascensor. Además, añadió la mujer, quiero que alguien suba mi equipaje. Y que el aire acondicionado esté encendido antes de que entre. No soporto los ambientes húmedos. Con gusto, respondió Nicolás. Enseguida enviamos a alguien. Samuel, que observaba desde el fondo, sintió una tensión familiar. Carla siempre evitaba tratar directamente con ese tipo de huéspedes. O los trataba con una mezcla de frialdad y cálculo. Nicolás, en cambio, parecía navegar entre la firmeza y la cortesía con una calma que incomodaba o tranquilizaba. La mujer,
señora Benavente, según la reserva, cruzó los brazos. No acepto errores. En este hotel me han fallado antes. Entonces hoy será distinto, dijo Nicolás. Lucía regresó. Ya cambiamos las almohadas. Todo está listo. Gracias, dijo él, y luego miró a la señora Benavente. ¿Desea que la acompañe personalmente? Ella lo miró, sorprendida. ¿Usted? ¿No tiene cosas más importantes? Atenderla bien es importante. La mujer dudó, pero asintió con un gesto breve. Minutos después, al llegar al tercer piso, Nicolás abrió la suite con su tarjeta maestra y la dejó pasar primero. El aire fresco del interior acariciaba el rostro. La cama estaba impecable, las cortinas abiertas, y en la mesita junto al ventanal, un pequeño ramo de flores frescas. Lucía lo había colocado sin que nadie lo pidiera. ¿Esto es nuevo?, preguntó la mujer, señalando las flores. Una cortesía. Queremos que se sienta bienvenida. La señora Benavente se quedó mirando por la ventana. La última vez que vine, la gerente apenas me saludó. Y mi almohada estaba equivocada. Eso ya no ocurre, dijo Nicolás. Ella lo observó por un largo instante. Veremos. Al bajar, Nicolás se cruzó con Patricia, que llevaba una bandeja de frutas para otro huésped. Esa señora es difícil, murmuró. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque me la crucé 2 veces y nunca saludó. Entonces quizá hoy lo haga. ¿Por qué? Porque todo el mundo cambia, cuando se le trata con verdad. Patricia no respondió, pero una sonrisa se le escapó sin querer. A las 17:22, en recepción, Marcos acercó un sobre a Nicolás. Esto llegó por mensajería. Viene a tu nombre, pero no tiene remitente. Nicolás lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja, doblada en 3. Decía: una buena decisión siempre deja huellas invisibles. Las tuyas empiezan a notarse. Sigue. No todos lo harán contigo. Pero no estás solo. Ah. Nicolás dobló la hoja con cuidado. La guardó en el mismo bolsillo donde había guardado la carta anterior. Luego miró alrededor. Al personal. Al pasillo. Al lugar donde todo había comenzado. Sabía que aún había resistencia. Sabía que no todos confiaban en él. Pero también sabía que había algo más fuerte que el miedo, la coherencia. Y era con ella que iba a continuar. A las 18:56, el cielo comenzaba a oscurecer lentamente. As luces do saguao do Hotel Imperial já habían sido acesas, lancando reflexos dourados sobre o marmore. Era a hora en que o ritmo mudaba, os hóspedes voltaban de reuniones, turistas chegaban con malas e taxis facían fila na porta. Na recepcao, Samuel lidaba con 2 check-ins simultáneos. Marcos tentaba resolver problema como terminal de cartoes. Nicolás observaba todo a pocos metros, de pé, pronto para intervir se fosse necesario. Estaba aprendendo a sentir o clima do lugar sem sufocalo. Foi cuando Casal entró pela porta principal, con feicó extensas. Buenas noches, dijo el hombre, alto, de traje oscuro, con una carpeta en la mano. Tenemos una reserva a nombre de Calderón. 2 noches. Suite 209. Marcos buscó el nombre en el sistema. Sí, señor Calderón. Aquí está. Pero, hizo una pausa. Pero, parece que hubo un error de duplicación. Alguien más fue asignado a la misma suite. Y ya está ocupada. El silencio se volvió denso. El rostro de la mujer junto al señor Calderón cambió de inmediato. Esto es inaceptable, dijo ella. Llamamos hace 2 semanas para confirmar. Exigimos una suite específica. Nicolás se acercó. Buenas noches, señores. Soy Nicolás, responsable del equipo. Ya estoy al tanto y me haré cargo personalmente. ¿Se da cuenta de lo que esto representa? Venimos de un viaje largo. Es nuestra primera noche de aniversario. No estamos para improvisaciones. Lo entiendo, dijo Nicolás. Y les aseguro que no es lo que representa nuestro servicio. Si me dan 5 minutos, voy a encontrar una solución a su altura. El hombre apretó la mandíbula. No dijo nada, pero esperó. Nicolás caminó directamente hasta la oficina de gestión. Revisó manualmente la ocupación total. Habló por línea interna con Lucía, que subió a TA Suite y confirmó. Estaba ocupada, sim, por hóspede internacional con reserva válida. O erro no era de sobreposicao digital. Era erro humano. De Carla. Ajuste no registrado antes da saída dela. 5 minutos después, Nicolás regresó con una propuesta. La suite 209 ya está ocupada por un huésped con reserva confirmada. Pero la suite 211 está libre. Es del mismo nivel, y además,
Incluirá cortesía de cena esta noche y desayuno especial mañana. Si lo desean, puedo mostrarla antes de que tomen la decisión. El señor Calderón lo miró. Luego miró a su esposa. Ella asintió lentamente. Muéstrenos. Nicolás los acompañó hasta el segundo piso. Les abrió la puerta, les explicó cada detalle, incluso propuso un cambio de almohadas si fuera necesario. El ambiente era impecable. Ventanas al jardín. Luz tenue. Flores frescas. La pareja observó en silencio durante un momento. Está bien, dijo finalmente la mujer. Pero esperamos que esto no se repita. No se repetirá. Al regresar a la recepción, Nicolás encontró a Ernesto sentado discretamente en uno de los sillones del fondo. No lo había visto entrar. Llevaba un libro en la mano, pero no leía. Observaba. ¿Los acomodaste? Preguntó. Sí. Pero no fue fácil. Tampoco debe serlo. Las buenas decisiones se prueban en tiempo real. Nicolás se sentó a su lado por primera vez desde que todo había cambiado. ¿Cómo sabes cuándo estás haciendo lo correcto? Cuando sientes incomodidad, pero no vergüenza. Nicolás sonrió. Sabía que hizo era exactamente lo que sentía. Esa noche, cuando el reloj marcaba las 21, Nicolás caminó lentamente hacia la sala común del primer piso. Abrió una de las ventanas, dejó entrar el aire fresco y se quedó allí en silencio por un momento. En el reflejo del vidrio, vio su propia silueta. Ya no era el mismo de antes. Y tampoco lo era el hotel. Pero ambos estaban, finalmente, avanzando en la misma dirección. A las 7:18 del día siguiente, el Hotel Imperial respiraba esa calma particular que existe antes del bullicio matutino. El aroma a pan recién horneado ya comenzaba a subir desde la cocina. Los ascensores abrían y cerraban sus puertas con lentitud. La luz del sol atravesaba las cortinas altas del vestíbulo, tiñendo de dorado los bordes de las columnas. Nicolás había llegado antes de su turno. Quería revisar personalmente algunos reportes de mantenimiento y supervisar los cambios sugeridos por el equipo. Desde que asumiera la coordinación, anotaba todo en un cuaderno de tapas negras: fallas técnicas, observacoes de clientes, pedidos internos. Había decidido que lideranca nao se facia de memoria, más de atencao. Estaba sentado no escritorio de Carla, agora reorganizado con menos pastas, menos papel e menos fechaduras. A porta, que antes ficaba sempre fechada, permanecía entreaberta. Foi cuando Patricia apareceu, segurando una bandeja con 2 xícaras de café. Para o chefe, dice, sorrindo. Gracias, Patricia. Pero sabes que no hace falta. Justamente por eso. A las 8:09, mientras Nicolás revisaba el correo interno, recibió un mensaje urgente de Marcos. Tenemos un problema en la habitación 107. El huésped dice que encontró ropa sucia en el armario. Y un papel extraño con insultos escritos. Nicolás frunció el ceño. Esa habitación había sido limpiada la tarde anterior. Y la persona responsable había sido Renato, el empleado más antiguo del equipo de mantenimiento nocturno. Siempre había trabajado de forma silenciosa, pero últimamente parecía más distante. Subió personalmente al cuarto. El huésped, un ejecutivo extranjero, esperaba en el pasillo con evidente incomodidad. Dentro, Lucía y Marcos ya estaban inspeccionando. Sobre una percha del armario, colgaba una camiseta vieja y sucia. Y en el cajón inferior, un papel doblado en 4. Al abrirlo, Nicolás leyó una frase escrita con marcador negro. Si no te gusta, vete a otro hotel. Aquí mandamos nosotros. Lucía se llevó una mano a la boca. Marcos desvió la mirada. Nicolás respiró hondo. Pido disculpas por esta situación, dijo al huésped. Le cambiaremos de habitación de inmediato, y esta será completamente inspeccionada. A las 9:02, Nicolás pidió hablar con Renato. Lo encontró en el cuarto de herramientas, tomando café solo, con la radio encendida. ¿Fuiste tú quien limpió la 107 ayer? Sí. ¿Por? Apareció ropa sucia. Y un mensaje ofensivo. Renato no respondió. Tomó un sorbo de su taza. No tengo idea de eso. Es tu zona, Renato. Quizás alguien más entró. No soy el único con llave. El tono era pasivo, pero cargado de una ironía sutil. Nicolás reconocía esa voz. Era la de alguien que no se había adaptado, que no había aceptado o que no quería hacerlo. Si tienes algo que decir, este es el momento. Solo digo que antes todo era más claro. Sabíamos quién mandaba. Ahora, cualquiera opina. Nicolás lo miró en silencio. Luego dio un paso atrás. Entiendo. Pero esto no es sobre mandar. Es sobre cuidar. Y nadie que ensucie, insulte o calle lo que ve, está cuidando. Y se fue. A las 11:15,
Nicolás reunió a Marcos, Lucía y Patricia. Les contó lo sucedido. No dio nombres. Pero dejó claro algo. La transparencia no es negociable. Y la cultura nueva no se defiende solo con palabras. Se cuida con vigilancia. Con coherencia. Lucía levantó la mano. ¿Y si vuelve a pasar? Entonces actuaremos. Sin miedo. Esa tarde, Renato pidió licencia médica por estrés acumulado. No volvió esa semana. Algunos lo vieron como una retirada digna. Otros, como una advertencia. Pero Nicolás entendió que ese sería el primero de muchos desafíos. No todos quieren justicia. Algunos solo quieren conservar el control. Y para liderar, haría falta más que coraje. Haría falta resistencia sin arrogancia. Y firmeza sin venganza. A las 6:48 del jueves, el día amaneció sin una sola nube. El cielo de mayo estaba despejado, como si supiera que algo importante estaba por suceder. El sol aún no alcanzaba las habitaciones altas del Hotel Imperial, pero los pasillos ya estaban despiertos. Nicolás llegó antes que todos. Llevaba una carpeta delgada con anotaciones y un papel doblado en el bolsillo interno del blazer. El correo con la confirmación de la visita de 3 miembros del Consejo de Dirección del Grupo Solaris, propietarios de la cadena a la que pertenecía el hotel. Sabía que esa mañana no era común. También sabía que no se trataba solo de una evaluación. Era una prueba de cultura. A las 7:30, convocó una reunión breve con los responsables de cada área en el salón del desayuno. Marcos, Patricia, Samuel, Lucía, Eduardo y hasta el chef Hugo estaban presentes, algunos todavía con la mirada de quien toma el primer café del día. Hoy vamos a ser observados. Pero no tenemos que actuar, dijo Nicolás con calma. Solo hacer lo que ya venimos haciendo. Con honestidad. ¿Van a supervisar las habitaciones? Preguntó Lucía. Sí. Habitaciones, cocina, atención al cliente y operación interna. Pero lo que más observarán es cómo trabajamos juntos. Patricia cruzó los brazos. ¿Y si hacen preguntas capciosas? Respondan con la verdad. No hay guión, dijo Nicolás. Y si no saben algo, digan lo consultaré. Eso también es liderazgo. Hugo, el chef, levantó la mano. ¿Van a probar nuestra comida? Posiblemente. Entonces que la prueben con hambre. Todos rieron. Y la tensión se disolvió, aunque fuera por unos segundos. A las 9 en punto, una van ejecutiva negra se detuvo frente al hotel. Descendieron 3 personas. Una mujer de gafas rectangulares y vestido gris oscuro, un hombre calvo de sonrisa contenida y un joven de blazer claro con una tablet en la mano. Ernesto no venía con ellos. Esta vez no sería guía. Solo observador. Nicolás los recibió en la entrada con tranquilidad. Bienvenidos al Hotel Imperial. Gracias, dijo la mujer. Hoy no venimos a inspeccionar. Venimos a comprender. Fue la frase perfecta. Y también la más desafiante. Durante las horas siguientes, los 3 directivos recorrieron el hotel sin escolta. Hablaron con Lucía en el pasillo de servicio. Preguntaron a Patricia cómo decidía los menús del desayuno. Observaron a Marcos gestionar con soltura la petición de un cliente para un checkout tardío. Solicitaron visitar la lavandería. A las 11:17, la directora entró sola en la oficina de Nicolás. Él ya la esperaba, con una jarra de agua fresca y una libreta abierta sobre la mesa. ¿Cómo te sientes con este equipo?, preguntó ella. Comprometido. ¿Con ellos o con el lugar? Con ambos. Pero si tuviera que elegir, con ellos. Porque sin equipo, no hay lugar. La mujer asintió con lentitud. Anotó algo. Luego se puso de pie. Quiero que sepas que no estamos aquí por un problema. Estamos aquí porque, en menos de un mes, este hotel ha recibido más menciones positivas internas que en los últimos 2 años. Nicolás permaneció en silencio. No lo dijiste tú, añadió ella. Lo dijeron ellos. Y salió. A las 13, los 3 miembros del consejo se despidieron con discreción. No dejaron papeles, ni recomendaciones. Solo miradas. La del hombre calvo, al estrechar la mano de Nicolás, fue clara. Buen trabajo. No te detengas. Los hoteles no se construyen con ladrillos. Se construyen con personas. Esa tarde, por primera vez desde que asumió el cargo, Nicolás salió 5 minutos antes. No para escapar del día, sino para mirarlo desde lejos. Se sentó en un banco de la plaza frente al hotel. Observó la fachada. Las personas entrando. Los empleados yendo y viniendo con naturalidad. Era como ver un organismo vivo. Y por primera vez, supo con certeza que ya no estaba defendiendo algo frágil. Estaba cultivando algo real. A las 8:12 de la mañana siguiente,
La recepción funcionaba con normalidad. Patricia repartía café y bollería al equipo de cocina. Marcos saludaba con entusiasmo a los huéspedes que bajaban con sus maletas. Nicolás revisaba los informes de ocupación con Samuel, cuando un mensaje apareció en la pantalla interna del sistema. Nuevo ingreso de personal, Santiago Rivas. Supervisión operativa. Incorporación inmediata. Enviado desde Recursos Humanos Centrales. Nicolás frunció el ceño. Ese nombre no estaba en su radar. No había sido notificado. Y en un entorno donde todo pasaba a través de él, eso era una grieta inesperada. 5 minutos después, la puerta giratoria se abrió. Entró un hombre de unos 40 y tantos, camisa blanca perfectamente planchada, corbata azul marino, mirada penetrante y una seguridad en la pisada que delataba algo más que experiencia. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una credencial colgando de su cuello. Buenos días. Busco al encargado. Soy Santiago Rivas. Me incorporo hoy. Lucía, que pasaba con el carrito de limpieza, se detuvo en seco. Samuel tragó saliva. Patricia, desde la barra, soltó una palabra en voz muy baja. Nicolás se acercó con cordialidad, pero su gesto era serio. Soy Nicolás, encargado general del hotel. No estaba al tanto de tu llegada. Santiago sonrió sin sorpresa. Me enviaron desde centrales. Supervisión operativa. Relevamientos y asesoría. Me quedo al menos una semana. Bien. Vamos a revisar tu asignación. Podemos hacer eso luego. Prefiero comenzar por observar. Ya conozco este lugar. ¿Has trabajado aquí antes? No, pero soy primo de Carla. Y ahí estaba. La pieza que faltaba. Durante toda la mañana, Santiago caminó por el hotel sin dirección aparente, pero con mirada de escáner. Se detenía detrás de Lucía mientras ella hacía camas. Observaba los turnos de Eduardo en mantenimiento. Hacía preguntas a Samuel sin avisar. Y aunque no decía nada directamente, su tono era el de quien mide y juzga. A las 12:04, Nicolás lo invitó a la oficina. Santiago, necesito que tus funciones estén alineadas con el modelo de trabajo actual. Aquí el enfoque ha cambiado. ¿Cambió o lo cambiaste tú? Ambas cosas. Interesante. Pero yo tengo otra visión. Esto era un hotel de referencia. Y con Carla al mando, las cosas eran claras. Nicolás mantuvo el tono firme. Ahora las cosas son honestas. Y no vamos a retroceder. Tampoco puedes evitar que me haya enviado la empresa. No. Pero puedo exigir que el respeto y la colaboración sigan siendo el eje. A las 15:30, Lucía se acercó a Nicolás con un rostro que mezclaba preocupación y lealtad. Él preguntó si extrañábamos a Carla. Como si quisiera dividirnos. No vamos a entrar en ese juego, respondió Nicolás. Vamos a seguir como somos. Con luz. Durante 3 días, Santiago siguió midiendo, anotando, preguntando. Pero no encontró errores grandes. Solo un equipo trabajando con compromiso. Una cultura que resistía. Y el 4.º día, recibió una llamada. Te asignaron otra unidad, dijo Nicolás con calma. Santiago no lo discutió. Tomó su carpeta, saludó solo con un gesto, y se fue. Esa tarde, Patricia dejó una nota en la oficina de Nicolás. Las raíces ya no tiemblan. Lo vi hoy en Lucía. Lo vi en Marcos. Lo vi en ti. Y Nicolás, por primera vez, se permitió cerrar la puerta, no para aislarse, sino para respirar profundamente. Porque el pasado había llamado a la puerta. Pero no se le había abierto. A las 7:46, la luz que entraba por las grandes ventanas del vestíbulo tenía un tono dorado suave. Era lunes, pero no lo parecía. El Hotel Imperial respiraba con un ritmo firme, como quien ya no teme lo que viene. Nicolás llegó con una carpeta liviana y un cartel doblado. Llevaba algo que había estado planificando discretamente durante días. A las 8:15, colocó el cartel en el tablón de anuncios del área de descanso del personal. Tú sabes lo que haces. Ahora enséñalo. Programa interno de formación. Cada semana, un miembro del equipo compartirá algo que hace bien. No importa el área. No importa el cargo. Lo que sabes, vale. Lucía fue la primera en verlo. ¿Esto es en serio? Le preguntó a Nicolás más tarde. Tan en serio como el respeto que ya sembramos. ¿Y si nadie se apunta? Entonces empiezo yo. Lucía sonrió. En la reunión semanal de coordinación, Nicolás presentó el proyecto ante todo el equipo. No necesitamos que nos enseñen desde afuera lo que ya sabemos hacer desde adentro. Ustedes conocen este hotel mejor que nadie. Y si cada uno comparte lo suyo, todos ganamos. Patricia levantó la mano. ¿Puedo hablar de cómo organizo el desayuno cuando hay familias grandes? Perfecto.
Eduardo preguntó si podía enseñar a cambiar filtros sin cerrar el sistema completo de ventilación. Marcos propuso compartir su método para recordar los nombres de los clientes frecuentes. Y entonces Samuel, que solía callar, murmuró: «Yo puedo mostrar cómo uso el software para mejorar los tiempos de respuesta». Nicolás lo miró con una sorpresa cálida. «Eso sería genial, Samuel». La primera sesión fue en la sala común, improvisada como aula. Patricia fue la primera oradora. Con un delantal limpio, una bandeja simulada y una sonrisa firme, explicó cómo detectaba alergias sin preguntar directamente, cómo leía los rostros en la fila del buffet y cómo ajustaba la oferta en base a lo que sobraba. Lucía tomó notas. Hugo aplaudió. Samuel hizo un gráfico en su tablet. Cuando terminó, Patricia se encogió de hombros. «No fue nada». Y Marcos dijo: «No. Fue todo». Al día siguiente, Nicolás recibió una videollamada desde la oficina regional del Grupo Solaris. La misma directora que había visitado semanas antes apareció en pantalla. «Recibimos informes positivos de tu iniciativa interna. Nos gustaría replicarla en otros hoteles». «No esperaba eso», admitió Nicolás. «Lo mejor de una buena idea es que no parece una idea. Parece sentido común. ¿Aceptarías liderar el piloto de implementación en la zona sur?» Nicolás quedó en silencio por un instante. «Acepto. Pero solo si puedo seguir aquí. Esto es mi casa. Lo sabemos. Por eso te lo pedimos a ti». Y esa noche, después de la cena del personal, Lucía tomó el trapo de cocina y dijo: «¿Viste? Nos estamos enseñando entre nosotros. Y eso es casi como si nos estuviéramos curando». Nicolás sonrió. «Es exactamente eso. Porque por primera vez, el saber no venía de arriba, venía de adentro». A las 18:23, la tarde caía con lentitud sobre la ciudad. En el salón del té, ubicado al fondo del Hotel Imperial, la luz cálida de los apliques combinaba con el aroma de panecillos dulces, mermelada de higo y té de jazmín. Varios huéspedes charlaban suavemente. Algunos leían. Otros simplemente observaban la lluvia tenue que caía tras los ventanales. Don Rafael, un hombre de unos 80 años, viajero habitual y querido por el personal, tomaba su infusión de manzanilla en la mesa junto a la ventana. Era conocido por su cortesía, su bastón de madera oscura y una libreta donde escribía pequeñas frases cada tarde. Lucía le había servido con especial esmero. Marcos lo saludó al pasar. Patricia incluso le había guardado una rebanada de budín de limón como le gusta, sin almíbar. Pero a las 18:34, todo cambió. Una taza cayó al suelo. Luego un golpe seco. Don Rafael se desplomó hacia un lado, apenas sin hacer ruido. Un silencio total recorrió el salón como una ola. «Señor Rafael», gritó Lucía, corriendo hacia él. «Samuel, llama a emergencias», gritó Marcos desde la recepción al escuchar el alboroto. Nicolás apareció en segundos. Se agachó al lado del hombre. Lucía temblaba, sosteniéndole la mano. Patricia entró corriendo con una manta. Samuel ya estaba al teléfono, dando detalles con precisión. «Respira, pero está muy débil», dijo Nicolás, chequeando el pulso. «Está frío», susurró Lucía. «Está muy frío». «Tranquila. Está con nosotros. Vamos a acompañarlo». A las 18:42, la ambulancia llegó. El equipo médico fue recibido por Nicolás y Eduardo, quien los condujo con rapidez hasta el salón. Don Rafael fue estabilizado y trasladado en camilla, aún inconsciente pero con signos vitales firmes. Antes de salir, uno de los paramédicos se detuvo y miró al grupo. Pocas veces encontramos a alguien tan bien atendido en esos primeros minutos. Eso, créanme, hace la diferencia. Lucía rompió a llorar. Marcos le puso una mano en el hombro. A las 19:10, el salón del té estaba vacío. Patricia barría con lentitud. Samuel revisaba los datos del incidente para el informe. Nicolás se sentó un momento en la silla donde había estado Rafael. En la libreta del hombre, abierta sobre la mesa, había escrito horas antes: «Uno no vuelve a los lugares por sus paredes, sino por las miradas que le devuelven el alma». Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Esa noche, Nicolás se quedó en el hotel más tarde de lo habitual. Lucía se acercó antes de salir. «¿Crees que volverá?» «Creo que sí, porque se sintió cuidado. Y eso cura más que cualquier medicina». Lucía asintió. Luego, con voz suave, añadió: «¿Sabes qué pensé mientras lo sostenía?» «¿Qué?» «Que no estábamos repitiendo un protocolo. Estábamos respondiendo con el corazón». Y Nicolás, mientras apagaba las luces del vestíbulo, entendió que no había plan de crisis más poderoso que una cultura viva.
que cuando el alma de un equipo está unida, cada latido se sincroniza en momentos críticos. Y que, a veces, lo que define a un hotel no es cómo recibe, sino cómo sostiene cuando alguien cae. A las 17 de la mañana del viernes, la luz entraba suave por los ventanales del Hotel Imperial. Patricia colocaba flores frescas en el salón del té. Lucía terminaba de revisar la habitación 204. Marcos organizaba los registros de salida de huéspedes. Todo parecía normal, hasta que Samuel, desde recepción, levantó la vista. Nicolás, susurró con un gesto lento. «Mira quién llegó». Don Rafael estaba allí. Vestía una chaqueta beige, caminaba más despacio y sostenía el bastón con ambas manos. Pero estaba en pie. En sus ojos, la misma serenidad de siempre. En sus labios, una sonrisa tenue. Junto a él, un joven lo acompañaba con una pequeña mochila colgada del hombro. Dijo que quería venir solo si era para agradecer, explicó el joven, al notar el asombro. Lucía fue la primera en acercarse. Don Rafael. Hola, mi niña. Pensamos tanto en usted. Y yo en ustedes. Se le ofreció una silla junto a su mesa habitual. Patricia preparó la infusión de manzanilla sin que nadie se lo pidiera. Hugo, al enterarse, bajó de la cocina con un trozo de budín recién horneado. Rafael observaba todo en silencio. Después de unos minutos, sacó una hoja doblada del bolsillo. La desplegó con cuidado y se la entregó a Nicolás. «Es una carta», dijo. «No mía. De mi esposa. La escribió hace muchos años, cuando trabajaba en un hotel como este. Nunca supe bien dónde dejarla. Hasta ahora». Nicolás leyó en voz baja. Era una carta sencilla, escrita con calidez, dirigida a un equipo que ya no existía, pero cuyas palabras parecían describir al que hoy lo rodeaba. Si algún día encuentras un lugar donde el trabajo se parezca al cuidado, donde el respeto sea más fuerte que el miedo, y donde cada día tenga algo de propósito, entonces quédate. Porque no será un lugar, será un hogar. Lucía tenía los ojos húmedos. Patricia tapó la boca con la mano. Samuel miró al suelo. Nicolás levantó la vista. «Gracias por confiar en nosotros para eso». «No fue confianza», respondió Rafael. «Fue instinto. El cuerpo sabe cuándo está en casa». A las 11:21, don Rafael se levantó con ayuda de su acompañante. Antes de irse, dijo algo que quedó resonando. «Yo ya no viajo para ver el mundo. Viajo para reencontrarme con quienes todavía creen en él». Y salió. Ese día, en la sala de descanso, Patricia escribió una nueva frase en el tablón del programa de formación. «Hoy aprendimos sin taller. Aprendimos porque alguien volvió. Y eso, vale más que cualquier diploma». Nicolás, al final de la jornada, caminó por los pasillos con las luces tenues. Se detuvo junto a la ventana del salón del té. En la mesa de Rafael, la infusión seguía tibia. A su lado, una flor blanca. Y entonces entendió. Un hotel no es solo un lugar de paso. Es un lugar donde algunas personas, sin saberlo, dejan su historia. Y otras, la continúan. A las 8:58, el sol iluminaba con fuerza la fachada principal del Hotel Imperial. La mañana prometía ser tranquila. Samuel terminaba de programar las reservas del fin de semana. Patricia organizaba los manteles para el almuerzo de grupo. Nicolás revisaba los reportes junto a Marcos cuando recibió una notificación confidencial en su correo personal. El asunto decía: cambio de propiedad en estudio. Confidencial. Nicolás sintió un vacío breve en el estómago. Abrió el mensaje. El remitente era una asesora jurídica del Grupo Solaris. El texto confirmaba que la cadena estaba evaluando vender el edificio del hotel a un fondo inmobiliario extranjero, que tenía interés en convertirlo en apartamentos de lujo y una galería comercial. Nada está decidido aún. Pero deben prepararse para un posible cierre dentro de 90 días. La información aún no es pública. A las 9:27, Nicolás pidió una reunión urgente en el salón de reuniones. El ambiente, antes liviano, se cargó de tensión al notar su expresión seria. «Tengo que compartir algo que no me resulta fácil», comenzó, con voz baja pero firme. «Hay una posibilidad real de que el hotel sea vendido. Aún no es oficial. Pero estamos en la lista». El silencio fue inmediato. «¿Y eso qué significa?», preguntó Eduardo desde el fondo. «Que podríamos cerrar en 3 meses». Patricia apretó los labios. Lucía bajó la cabeza. Samuel parpadeó más de lo normal. Marcos miró a Nicolás sin saber si debía enojarse o consolarlo. «Nos están quitando algo que acabamos de construir», dijo Lucía, sin levantar la voz. «Todavía no nos han quitado nada», respondió Nicolás.
Y lo que construimos no está en los muros. Está en nosotros. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Samuel. Nicolás tomó aire. Lo que siempre hacemos. Seguir. Pero esta vez, también hacernos oír. Durante esa semana, algo cambió en el aire. Nadie trabajaba con menos entrega. Al contrario, se notaba un cuidado casi artesanal. Patricia organizó un buffet temático para los niños huéspedes. Eduardo arregló el antiguo sistema de riego del jardín sin que nadie se lo pidiera. Samuel ofreció una capacitación espontánea sobre gestión de crisis. Es como si estuviéramos defendiendo algo sin usar las manos, comentó Marcos. Lo estamos haciendo con el alma, respondió Lucía. A las 17:03 del viernes, Nicolás recibió otra llamada desde la dirección regional. Esta vez, fue directa. Los compradores potenciales están evaluando también mantener el hotel. Pero quieren saber si el equipo aceptaría nuevas condiciones, nueva dirección y reubicaciones. ¿Y si no?, preguntó Nicolás. Entonces procederían a cerrar y transformar el espacio. Esa noche, Nicolás reunió nuevamente al equipo. Nos están ofreciendo quedarnos, a cambio de cambiar. ¿Cambiar qué?, dijo Patricia. Todo. Filosofía, estructura. Posiblemente, nosotros mismos. Hubo un silencio. Largo. Denso. Y entonces, Lucía se puso de pie. Yo no quiero trabajar en un lugar donde las personas sean reemplazables. No otra vez. Samuel la siguió. Yo tampoco. Marcos levantó la mano. ¿Y si presentamos una propuesta? ¿Una idea para mantener el hotel como está, pero rentable? Nicolás lo miró. ¿Hablas de armar un plan? Hablo de demostrar que somos más valiosos funcionando que vendiéndonos. Y allí, en esa sala común, nació algo más fuerte que la indignación. Nació una causa. A las 7:11 del lunes siguiente, el vestíbulo del Hotel Imperial lucía como siempre. Alfombras limpias, lámparas encendidas, aroma a café tostado. Pero en el cuarto de descanso del personal, algo había cambiado. La pizarra que antes tenía frases inspiradoras, ahora tenía un título escrito con marcador rojo. Plan de rescate operativo, propuesta interna. Confidencial. Solo personal autorizado. Nicolás llegó con una libreta bajo el brazo. Patricia ya preparaba termos de café. Samuel encendía su laptop. Lucía tenía apuntes a mano. Marcos traía gráficos impresos. Eduardo llevaba un croquis del sistema energético del edificio. Todos, absolutamente todos, habían venido antes de su turno. Entonces, ¿por dónde empezamos?, preguntó Patricia. Por lo que sabemos hacer, respondió Nicolás. Mostrar el valor real de este lugar. No en cifras sueltas. En impacto sostenido. Durante esa semana, el equipo se organizó por áreas. Samuel se encargó de los datos duros: eficiencia, ocupación media, puntuaciones de clientes, costes fijos y ahorro tras cambios internos. Marcos hizo entrevistas cortas a huéspedes frecuentes, grabando sus opiniones con autorización. Lucía y Patricia documentaron mejoras operativas que habían surgido desde que el equipo había tomado decisiones colaborativas. Eduardo calculó la reducción de consumo energético tras sus ajustes, una cifra que sorprendió a todos. Nicolás, por su parte, redactó la narrativa general, no un discurso de empresa, sino una historia de transformación interna y comunitaria. A las 22:18 del jueves, el último archivo fue guardado. El plan se llamó Imperial desde adentro, una inversión viva. Incluía un análisis de rentabilidad, un dossier con testimonios reales, fotografías del antes y después de ciertos procesos, una carta conjunta firmada por todo el personal, y al final, una frase que lo cerraba todo. No somos una estructura que funciona. Somos una comunidad que respira. Vender este lugar es perder mucho más que ladrillos. Es perder una cultura en flor. Nicolás envió el documento directamente a la dirección regional del Grupo Solaris. Sin rodeos. Sin permiso. Solo con la fe de que la verdad contada desde adentro tiene su peso. Al día siguiente, el equipo trabajó con el mismo rigor de siempre. No hubo pausas para esperar noticias. Habían entregado su verdad. Ahora, el silencio también sería parte del plan. Pase lo que pase, dijo Marcos esa tarde, esto no fue en vano. Lucía asintió. Por primera vez, no estamos salvando nuestro empleo. Estamos salvando lo que somos cuando trabajamos juntos. Y Nicolás, al escucharla, entendió que no importaba el resultado. Porque ya habían ganado. Habían creado algo que ningún contrato podía borrar. A las 9:46 del lunes siguiente, Nicolás recibió un correo electrónico con el asunto. Revisión completada. Solicitud especial.
Lo abrió con calma, pero con el corazón acelerado. No era un informe común. No venía de una dirección específica. Solo decía: el documento ha sido revisado. La propuesta ha sido valorada. El contenido emociona. Las cifras convencen. Pero los inversores aún no están seguros. Ofrecemos una alternativa. Si en 15 días logran demostrar un aumento del 20% en reservas, reconsideraremos la venta. La decisión final se tomará el día 30 a las 18. No había firma. Solo una línea al final. Háganlo como lo hacen todo, desde adentro. A las 10:17, Nicolás reunió al equipo. Nos dieron una opción. ¿Una opción real?, preguntó Samuel. Una condición. Si aumentamos un 20% las reservas en 2 semanas, consideran mantener el hotel. Marcos silbó bajito. Eso no es poco. No, dijo Patricia. Pero es posible. ¿Y si lo hacemos, nos quedamos? No hay garantías, admitió Nicolás. Pero hay oportunidad. Lucía respiró hondo. Entonces vamos a mostrar de qué estamos hechos. A las 11, comenzó una campaña improvisada, artesanal y poderosa. Patricia escribió un post en redes sociales contando la historia real del equipo, con una foto de todos juntos. Samuel diseñó un sitio simple con un mensaje claro. Reserva con propósito. No solo dormirás bien. Estarás sosteniendo algo humano. Marcos llamó personalmente a 17 clientes frecuentes. Lucía escribió una carta a mano y la pegó en la puerta del hotel. ¿Y si esta vez no solo fueras huésped, sino parte de algo más? Día tras día, algo comenzó a moverse. Pequeños mensajes llegaban. Vi el post, me emocioné. Reservé porque mi hermana me contó la historia. Puedo llevar a mis alumnos para conocer cómo funciona un hotel de verdad. A los 5 días, Samuel dijo con voz temblorosa: estamos al 12%. Ya falta menos. A los 10 días, Patricia llegó llorando. Una familia de Mendoza reservó solo para apoyarnos. Dijeron que no necesitan vacaciones, que necesitan creer en algo. El día 29 por la noche, la recepción estaba encendida, aunque no había huéspedes entrando. Todo el equipo estaba reunido. La pantalla de Samuel mostraba el sistema de reservas en tiempo real. 23:48. 23:52. 23:59. Nada nuevo, dijo Marcos. Esperen, susurró Lucía. A las 0 exactas, entró una reserva grupal. 8 habitaciones. 4 noches. Nombre del cliente: Consejo Solaris. Uso interno. Samuel miró a Nicolás. Lo logramos. Pero no celebraron. Se quedaron en silencio, como si entendieran que el momento no era de victoria, sino de afirmación. Habían llegado juntos. Y eso, en sí mismo, ya era futuro. A las 17:21 del día 30, el Hotel Imperial estaba en un silencio contenido. Las habitaciones estaban impecables. El personal en sus puestos. No por protocolo, sino por respeto a sí mismos. En la recepción, Samuel miraba de reojo el reloj. Patricia reorganizaba, por 5ª vez, los platos de cortesía. Marcos hablaba en voz baja con Lucía. Nicolás estaba en su oficina, pero la puerta abierta dejaba ver que no hacía nada. Solo esperaba. A las 17:46, entraron 3 personas. Eran los mismos de Consejo Solaris que habían visitado semanas atrás: la directora de gafas rectangulares, el hombre calvo de expresión serena y el joven del blazer claro. Pero esta vez, sin carpetas. Sin tabletas. Sin asistente. Solo ellos. Con paso lento. Miradas tranquilas. Como si entraran a casa de alguien. Buenas tardes, dijo Nicolás al acercarse. Buenas tardes, respondió la directora. Silencio. ¿Les acompaño a la sala de reuniones? Ella lo miró. No. Queremos sentarnos en el salón del té. A las 18:03, los 3 miembros del consejo estaban en la misma mesa donde solía sentarse don Rafael. Patricia le sirvió manzanilla sin preguntar. Hugo envió desde la cocina budín sin almíbar. Lucía dejó una flor blanca sobre el mantel. Todo, como si no fuera la primera vez. No hemos venido a decidir, dijo el hombre calvo, rompiendo el silencio. Hemos venido a entender por qué decidimos. Los números están ahí, dijo Nicolás. Sí. Pero lo que hicieron ustedes no fue solo alcanzar cifras, dijo la directora. Fue alcanzar personas. Nos ofrecieron una meta imposible, intervino Marcos. Y ustedes respondieron con algo que ninguna inversión puede comprar: vínculo, dijo ella. El joven del blazer se inclinó hacia adelante.
Así que venimos a preguntarles algo que no figura en ningún plan. ¿Qué quieren ustedes? Silencio. Otra vez. Lucía, sin pensarlo demasiado, respondió. Queremos quedarnos. No porque tengamos miedo de irnos, sino porque ya estamos construyendo algo más grande que nosotros. Patricia levantó la mirada. Queremos que nos escuchen. No solo que nos dirijan. Samuel añadió. Y queremos ser parte de lo que viene. No solo sobrevivirlo. La directora asintió. Entonces propongo que lo decidamos juntos. A las 18:47, firmaron un nuevo acuerdo interno. El hotel no sería vendido. El equipo actual sería parte del consejo operativo. Cada año, uno de los miembros dirigiría el programa de formación interna en otros hoteles de la cadena. Pero sobre todo, el Hotel Imperial no sería más una propiedad. Sería un modelo. Esa noche, Nicolás apagó las luces del salón del té. Patricia le dejó una nota en la bandeja de entrada. Hoy no ganamos algo. Hoy lo transformamos. Y eso, nadie lo puede comprar. A las 8:03 de un martes claro, un minibús blanco se detuvo frente al Hotel Imperial. Del interior descendieron 10 jóvenes entre 17 y 21 años, con mochilas al hombro y ojos curiosos. Venían de distintas provincias. Algunos jamás se habían alojado en un hotel. Otros ni siquiera habían salido antes de sus ciudades. Eran los primeros becarios del nuevo programa de formación interna. Lucía los recibió en la puerta con una carpeta en la mano y una sonrisa cálida. Patricia, desde el buffet, ya había preparado un desayuno especial. Pan casero, frutas frescas, jugo de mango. Samuel ajustaba el proyector en la sala común. Marcos entregaba credenciales con los nombres escritos a mano. Nicolás los observaba desde las escaleras del primer piso. No decía nada. Solo los miraba. Porque ese momento, no se podía explicar. Solo sentir. A las 9 comenzó la jornada. Nicolás dio la bienvenida sin discurso. Este lugar no les enseñará a fingir una sonrisa. Les enseñará a darla con sentido. Luego pidió a cada uno del equipo que contara algo real. No títulos. No experiencia. Solo una verdad. Patricia dijo. Yo era camarera en un comedor de escuela. Pensé que no tenía nada más para ofrecer. Hoy organizo el desayuno de personas de 3 continentes. Y sigo usando las manos igual que antes. Con amor. Lucía. A mí nadie me enseñó a mirar. Pero aprendí que un buen servicio empieza por ver al otro antes que al uniforme. Samuel. Yo tenía miedo de hablar. Pero descubrí que el software no sirve si no sabe escuchar. Los jóvenes tomaron notas, pero sobre todo, guardaban silencios. De esos que se guardan por dentro. Durante la primera semana, aprendieron a hacer camas en menos de 7 minutos, a doblar manteles como origami, a servir sin ser vistos pero sin desaparecer. Pero también aprendieron a detectar el cansancio en los ojos de un huésped. A intuir cuando alguien no pide ayuda por orgullo. A entender que la hospitalidad no es servidumbre, es presencia. El día viernes, uno de los chicos, Luis, 18 años, del norte de Salta, se acercó a Nicolás mientras barría el pasillo del tercer piso. ¿Usted cree que yo podría trabajar en un hotel como este, algún día? Nicolás lo miró. No solo creo. Estoy seguro. Porque ya estás haciéndolo. Luis bajó la mirada y se le escapó una sonrisa que no le cabía en la cara. Gracias por hacerme sentir posible. Esa noche, el equipo del hotel organizó una cena para los becarios. No fue formal. No hubo discursos. Solo una mesa larga en el salón del té, guitarras suaves y vasos de jugo con hielo. En el centro, un cartel hecho a mano. Lo que aprendemos juntos, no se olvida jamás. Lucía, al final de la velada, se acercó a Nicolás. ¿Te diste cuenta? ¿De qué? De que ahora somos los que alguna vez necesitábamos que alguien creyera en nosotros. Nicolás asintió despacio. Miró a los jóvenes reír, tomar fotos, intercambiar contactos. Y en ese momento, entendió que no estaban enseñando un oficio. Estaban sembrando una forma de mirar el mundo. Y eso, pensó, sí que era un legado. A las 10:12 de la mañana, Nicolás recibió una videollamada desde la sede central del Grupo Solaris. La directora de gafas rectangulares estaba al otro lado de la pantalla, esta vez con una sonrisa más administrativa que afectiva. Nos contactó una cadena en expansión en Uruguay. Quieren abrir un hotel con la filosofía imperial. Mismo concepto. Misma estructura. Incluso el nombre, Imperial Montevideo. Nicolás se quedó en silencio unos segundos. ¿Y en qué parte entramos nosotros? No entran. Pero nos piden el manual, el diseño, las prácticas. Todo lo que se implementó aquí. Quieren replicarlo.
¿Sin la gente? Exacto. Es un modelo, no una franquicia. Nicolás bajó la vista. Esa palabra, modelo, nunca le había sonado tan vacía. A las 13:37, reunió al equipo. Les contó la propuesta tal como había sido planteada. Hubo un momento breve de euforia, porque que otros quisieran hacer lo mismo parecía un cumplido. Pero después vino el silencio largo. ¿Nos están pidiendo un alma envasada?, preguntó Patricia. Nos están pidiendo un molde, dijo Samuel. Y eso es justo lo que nunca fuimos, agregó Lucía. Durante esa tarde, el aire se volvió denso en los pasillos. Hugo quemó un bizcochuelo por distraerse. Eduardo golpeó una herramienta sin querer. Marcos olvidó una reserva. La idea de que su historia fuera usada como un producto desarmaba la coherencia que tanto habían cuidado. A las 17:24, Nicolás escribió una respuesta que no sabía si debía enviar. La leyó en voz alta, primero solo para ellos. La filosofía imperial no se transmite por documento. No está en los manuales, sino en las personas. Si quieren replicarla, deben comenzar por lo mismo que nosotros. Escucharse, Dudar, caer, y volver a levantarse con otros. Lo que construimos aquí no es fórmula. Es vínculo. Podemos compartir lo que hicimos, pero no lo que somos. Porque eso, como toda historia verdadera, no se copia. Se vive. Cuando terminó, Lucía se secó una lágrima con la manga. Envíalo. Esa noche, no hubo respuestas oficiales. Pero a las 21:08, Patricia encontró un mensaje en el sitio web del hotel. Era anónimo. Decía: gracias por recordarnos que no todo está en venta. Gracias por defender lo que no tiene nombre, pero se siente. Y Nicolás, mientras apagaba las luces, pensó que tal vez esa era la victoria más silenciosa de todas. Haber demostrado que la dignidad no necesita logo. Solo necesita convicción. A las 19:43 de un jueves templado, las puertas del Hotel Imperial se abrieron sin previo aviso. Entró una mujer de unos 40 años, delgada, con cabello recogido en un moño apretado y una mochila pequeña al hombro. Llevaba un vestido gris y una expresión que no pedía permiso, pero tampoco atención. Buenas noches, dijo en voz baja. ¿Queda alguna habitación disponible? Samuel revisó el sistema. Sí, tenemos una individual en el segundo piso. Me sirve. No necesito desayuno. Solo silencio. No preguntó por tarifas. No pidió detalles. Pagó por una noche. Dejó un nombre en el registro, pero nadie lo recordaría después. Lucía la acompañó hasta la habitación 212. La mujer no hizo preguntas. Solo preguntó si el cuarto tenía ventanas que se abrieran. Sí, claro, respondió Lucía. Y tiene vista al patio interior. Perfecto. Gracias. No volvió a ser vista esa noche. A la mañana siguiente, a las 8:26, la habitación 212 estaba vacía. La cama hecha. La toalla colgada con esmero. Ningún objeto olvidado. Ningún ruido. Solo una hoja doblada sobre el escritorio, junto a la llave. Lucía la encontró al hacer la limpieza. Llamó a Nicolás de inmediato. No es una nota de queja, dijo. Es algo distinto. La carta decía: pasé una sola noche, pero descansé como no lo hacía desde hace años. Nadie me preguntó por qué vine. Nadie me exigió una sonrisa. Me miraron como a una persona. Y eso, hoy, es rarísimo. No vengo huyendo. Vengo cerrando un ciclo. Este lugar me dio la paz que ni mi casa me ofrecía. No necesitan saber mi nombre. Solo quiero que sepan que lo que hacen se siente. Gracias por sostener en silencio. No había firma. Solo una inicial, A. Patricia leyó la carta en voz alta durante la pausa del almuerzo. Nadie habló durante varios minutos. ¿Qué habrá querido decir con cerrando un ciclo?, preguntó Marcos. Tal vez venía de algo muy difícil, dijo Lucía. Y necesitaba que nadie la señalara. Y eso hicimos, susurró Samuel. No señalarla. Sostenerla. Esa noche, Nicolás colocó la carta, con permiso del equipo, en un marco de madera, y la colgó discretamente en el pasillo que lleva a las habitaciones. Sin ruido. Sin carteles. Solo una frase al pie. Para los que pasan sin dejar nombre. Pero dejan una huella en los que saben mirar. Y así entendieron todos que a veces, el mayor impacto no lo provoca el que se queda, sino el que pasa sin pedir nada, y deja gratitud como única señal de que estuvo allí. A las 11:05 de la mañana, mientras Patricia preparaba una nueva receta con albahaca fresca y Samuel resolvía un fallo menor en el servidor, Nicolás recibió un correo con un asunto tan inesperado como inquietante.
Ponencia solicitada a Congreso Internacional de Hospitalidad Humana. El remitente, la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Red Europea de Hoteles Éticos. Querían que el Hotel Imperial compartiera su caso, un ejemplo de transformación organizacional a través de vínculos, no de procesos. La fecha, dentro de 2 meses. El lugar, Madrid. El formato, presencial. El interés, global. A las 13, Nicolás expuso la invitación al equipo, reunido en la sala común. Quieren que contemos nuestra historia. Que hablemos de lo que hicimos. De cómo lo hicimos. Que lo mostremos. Marcos alzó una ceja. ¿Como un ejemplo? Sí. Lucía frunció el ceño. ¿Y quieren nombres? No necesariamente. Pero sí detalles. Emociones. Voces. ¿Y si lo contamos y se convierte en otra moda vacía? Preguntó Patricia. ¿Si alguien lo toma y lo copia mal? ¿Y si al contarlo, inspiramos a otros a no rendirse? Respondió Samuel. Silencio. Esto es distinto de la réplica del otro hotel, dijo Nicolás. Esto no es franquicia. Es mensaje. Y puede ser nuestra forma de decir, esto es posible, pero no fácil. Durante los días siguientes, el debate siguió. Hugo decía que no quería cámaras. Eduardo prefería quedarse con la cabeza baja. Lucía temía que la historia perdiera su esencia si era contada por quienes no la vivieron. Pero una tarde, cerca de las 19, llegó una carta a mano desde una escuela técnica de otra ciudad. Era de uno de los becarios que había estado en el hotel semanas atrás. Decía: gracias a ustedes decidí no dejar mi curso. Gracias a ustedes supe que un hotel no es un lugar de servicio, sino de sentido. Si alguien me hubiera contado esto antes, quizás habría creído en mí mucho antes. Esa noche, Patricia dijo algo en voz baja, mientras servía té en la cocina. Si nuestra historia puede hacer que un solo chico no se rinda, entonces vale la pena mostrarla. A las 9 del lunes siguiente, Nicolás envió la respuesta oficial. Aceptamos. Pero no enviaremos un video. Iremos nosotros. Porque las historias no se exportan. Se viven y se cuentan cara a cara. Y así, comenzaron a preparar algo que nunca habían hecho. Salir del hotel no para huir, sino para llevar consigo lo que habían logrado. No iban a representar una marca. Iban a representar una verdad. A las 6:14 de un miércoles, el equipo del Hotel Imperial embarcó en su primer vuelo internacional. Madrid los esperaba. El congreso comenzaría en 2 días, pero desde el avión ya sentían que algo dentro de ellos había cambiado. Patricia llevaba un bolso con bocadillos caseros. Samuel no soltaba la carpeta con las estadísticas. Lucía tenía una libreta con frases anotadas. Marcos dormía, pero con el celular apretado en la mano. Nicolás no decía nada. Solo observaba. Como siempre. A las 18:03 hora local, llegaron al hotel sede del evento, mármol blanco, luces de diseño, recepcionistas con trajes a medida. Todo era impecable, pero frío. Nadie los recibió por nombre. Nadie les preguntó cómo había sido el viaje. Solo entregaron credenciales y horarios. Lucía, en voz baja, dijo: extraño el Imperial. Patricia asintió. Yo también. Y eso que no hemos salido ni un día. El día del evento, a las 15, estaban sentados en la fila 3. El auditorio estaba lleno, más de 300 personas de 12 países. Hoteleros, sociólogos, estudiantes. Algunos buscaban fórmulas. Otros, inspiración. La charla anterior fue sobre automatización de servicio. La siguiente, sobre experiencias inmersivas con inteligencia artificial. Luego, les tocó a ellos. Nicolás subió al escenario junto con Lucía, Patricia, Samuel y Marcos. No había PowerPoint. No había video de presentación. Solo ellos. 5 personas de pie. Nicolás comenzó. Nosotros no traemos una fórmula. Ni un modelo. Traemos una historia. Lucía habló sobre Don Rafael. Patricia relató el momento en que casi renunció y no lo hizo por una frase que Marcos le dejó escrita en un post-it: si te vas, no sabremos cómo volver a empezar. Samuel explicó cómo había aprendido a hablar en voz alta gracias a una mesa redonda improvisada en el pasillo. Y Marcos cerró con una frase que nadie esperaba. No sabemos si nuestro hotel es el mejor. Sabemos que es nuestro. Y eso cambia todo. El silencio del auditorio fue absoluto. Pero no era desconexión. Era emoción. Como si todos, por un instante, recordaran algo que habían olvidado, que servir también puede ser un acto de humanidad. Un aplauso rompió la pausa. Lento. Sincero. Largo. Nadie se levantó. Nadie se fue.
Solo aplaudieron. Y lloraron. A las 20:47, ya en sus habitaciones, el equipo recibió más de 60 mensajes, invitaciones a entrevistas, cartas de agradecimiento, pedidos de traducción. Pero Nicolás, mientras miraba por la ventana de su habitación, pensaba en otra cosa. Lo más grande no fue hablar. Fue haber sido escuchados, sin tener que gritar. Y en ese instante, entendió que su historia no era local. Era universal. Porque en cada rincón del mundo, alguien todavía cree que el cuidado no es un lujo. Es un derecho. A las 7:42 del lunes, el taxi los dejó frente a la puerta del Hotel Imperial. El aire olía a tierra mojada. Había llovido durante la noche, pero el cielo ahora estaba limpio. El cartel dorado en la fachada seguía en su sitio, brillante como siempre. Lucía fue la primera en bajar. Caminó hasta la entrada, arrastrando su maleta, y se detuvo antes de cruzar. «Estamos igual, ¿no?» Nicolás la miró. «No. Pero estamos en casa». Patricia suspiró y empujó la puerta giratoria. Dentro, los recibió una pequeña ovación improvisada. Eduardo, Hugo, los becarios, y hasta algunos huéspedes frecuentes los aplaudieron con sonrisas tímidas y ojos húmedos. Sobre el mostrador, un cartel dibujado a mano. «El mundo ya sabe lo que nosotros siempre supimos». Lucía se tapó la boca. Marcos abrazó a Samuel con fuerza. Patricia no pudo evitar llorar. «¿Quién hizo esto?», preguntó Nicolás. Una voz suave respondió desde el fondo del vestíbulo. «Yo solo ayudé a armarlo». Ellos lo sintieron. Era don Rafael. Con bastón, pero con paso firme. Vestía un suéter gris claro y un pañuelo azul en el cuello. A su lado, una joven sostenía una caja de madera. «Volví para agradecer», dijo. «Pero también, para dejar algo». Abrieron la caja. Dentro, había una libreta encuadernada a mano con las iniciales grabadas en la tapa. H.I. Rafael explicó. «En cada viaje, anoté momentos que parecían no valer nada, hasta que dejaron huella. Esta libreta es eso. Lo invisible que a veces solo se ve cuando uno se detiene». Nicolás hojeó las páginas. Había frases, anécdotas, descripciones breves de personas que habían sido amables con él en distintos lugares del mundo. Pero en la última página, escrita con letra más reciente, decía: «El Hotel Imperial es el único lugar donde nunca me sentí pasajero». Y eso lo convierte en algo más que un hotel. Lo convierte en un hogar que se ofrece, sin pedir nada a cambio. Lucía lloraba. Patricia le tomó la mano. Hugo bajó la cabeza. Nicolás cerró la libreta con cuidado, como si guardara un tesoro. «¿Puedo dejarla aquí?», preguntó Rafael. «Debe quedarse aquí», respondió Nicolás. «Es parte de nosotros». Esa noche, mientras el equipo descansaba y los pasillos volvían a su ritmo sereno, Nicolás colocó la libreta en una vitrina de madera, junto a la carta sin firma de la mujer desconocida. Y entonces comprendió. La historia que habían contado fuera. Ya estaba escrita en los rincones del propio hotel. En las flores que Lucía cambiaba sin que nadie lo notara. En los platos de Patricia servidos en silencio. En las palabras de Samuel cuando por fin se animó a hablar. En cada gesto pequeño que no buscó fama. Solo sentido. Porque a veces, el mayor premio es volver y descubrir que todo lo verdadero seguía ahí. Esperando. A las 16:12 de un miércoles, mientras el sol bajaba lento sobre la ciudad, el sistema eléctrico del Hotel Imperial colapsó. Primero fue un parpadeo. Luego, un zumbido seco. Y finalmente, oscuridad. Las luces se apagaron. El ascensor quedó detenido entre pisos. Las computadoras murieron en medio de sus procesos. Y en el restaurante, una familia se quedó mirando el techo, confundida. «Samuel», gritó Patricia desde el fondo. «Estoy revisando», respondió él, ya con la linterna del celular encendida. Nicolás apareció de inmediato. «¿Qué pasó?» «No es el generador», dijo Eduardo, con la frente sudada. «Es externo. La zona entera está sin servicio. Algo mayor. Pero necesitamos revisar los puntos críticos: refrigeración, seguridad, cocina. Dividámonos», ordenó Nicolás sin alzar la voz. «Patricia, contigo la cocina. Eduardo, planta baja. Lucía, habitaciones. Marcos, huéspedes en tránsito. Samuel, el sistema interno. Yo voy al ascensor». En menos de 3 minutos, todos estaban en movimiento. No como soldados, sino como un cuerpo que ya sabía a dónde ir sin pedir permiso. Lucía golpeaba puerta por puerta, linterna en mano, asegurándose de que nadie estuviera atrapado ni con miedo. Acompañó a una mujer mayor hasta la escalera.
Dio agua a un niño que preguntaba si la noche se había adelantado. En la cocina, Patricia reorganizaba alimentos. Sacaron lo que podía estropearse y montaron bandejas frías para servir a los huéspedes. Samuel, sin sistema, trabajó manual, papel, lista a mano, y control visual de reservas. Y Nicolás, al llegar al ascensor, encontró a un huésped nervioso atrapado entre el segundo y tercer piso. Habló con él desde el hueco. Le explicó. Lo tranquilizó. Le contó, incluso, la historia del día que él mismo llegó al hotel, solo, sin saber que ese lugar lo transformaría. ¿Es usted el gerente?, preguntó el hombre desde dentro. No. Solo soy parte del equipo. A las 18:07, la energía regresó. Las luces se encendieron. Los sistemas reiniciaron. El zumbido volvió. Pero el silencio que quedó fue otro. No había pánico. No hubo quejas. Solo un aplauso discreto desde el comedor. Un gracias de alguien al pasar. Una nota en recepción que decía: Hoy vi lo que nunca había visto en un hotel. Gente moviéndose como familia. Y eso da más luz que cualquier generador. Esa noche, mientras cenaban algo sencillo en la cocina, Marcos dijo algo en voz baja. Hoy no nos salvaron los manuales. Nos salvó el hábito de cuidarnos. Lucía asintió. Porque ya no trabajamos juntos. Vivimos juntos esto. Nicolás no dijo nada. Solo los miró. Y supo que no hacía falta más. Estaban listos. No solo para atender, sino para sostener. A las 8 en punto, el cielo sobre el Hotel Imperial estaba despejado. El jardín, recién regado. Las ventanas, abiertas al sol. El aroma a pan tostado flotaba desde la cocina hasta el vestíbulo. Era un día más. Pero también, un cierre. Nicolás llegó antes que nadie. Vestía su camisa habitual, sin corbata. Llevaba una libreta nueva, aún sin escribir. Entró al salón del té, se sentó junto a la ventana, y simplemente observó. Lucía apareció con 2 tazas de café. ¿Puedo sentarme? Siempre. ¿Y hoy, qué cambia? Nicolás sonrió. Hoy no cambia nada. Pero a partir de mañana, ya no estaré al frente. Lucía lo miró en silencio. No preguntó por qué. Lo entendió. ¿Y el hotel? Sigue. Porque ya no depende de una persona. Depende de todos los que lo habitan. A las 10:15, se reunió con el equipo en la sala común. Estaban todos: Patricia, Samuel, Marcos, Eduardo, Hugo, los becarios, incluso don Rafael, que se unió en silencio desde una esquina. Nicolás habló sin papeles. Este lugar ya no necesita ser dirigido. Solo necesita ser cuidado. Por eso, a partir de hoy, el liderazgo será rotativo. Cada 3 meses, alguien distinto tomará el rol operativo. La estructura seguirá, pero con muchas voces. Marcos alzó la mano. ¿Y tú? Estaré cerca. Pero ahora, en otra tarea. ¿Cuál? Escribir. Contar. Acompañar a otros que quieran crear algo así. Pero sin copiarlo. Solo inspirarse. Silencio. Entonces, dijo Patricia, emocionada, lo que construimos aquí ya está listo para caminar solo. Listo para vivir, corrigió Nicolás. Porque los hoteles no se sostienen por manuales, sino por memoria. A las 17:30, Nicolás se despidió sin ceremonia. Caminó solo hasta la puerta. Pero antes de cruzarla, Lucía lo alcanzó y le puso algo en la mano. Una llave. La de la habitación 204. Siempre habrá un lugar para volver. Él asintió. Guardó la llave en el bolsillo. No como símbolo, sino como raíz. Esa noche, Patricia preparó galletas con forma de pequeñas casas. Samuel ordenó los registros. Hugo cocinó en silencio. Marcos imprimió una frase y la pegó en la recepción. Aquí no te atendemos. Aquí te vemos. Lucía regó las plantas del patio interior. Y al cerrar la ventana de la habitación 212, la misma donde se había alojado la mujer sin nombre, una hoja de la libreta de Rafael cayó abierta al suelo. Decía: todo lugar bien cuidado se convierte, sin saberlo, en refugio de alguien que aún no ha llegado. Y así, con esa frase, con el paso firme de quienes no buscan perfección, sino presencia, el Hotel Imperial siguió vivo. No porque resistió, sino porque aprendió a ser humano.